Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Aquí estamos, nuevamente con una transmisión de este programa, La Fe del Creyente. Que mis hermanos, es una, no puedo decir otra cosa más que una delicia el abrevar en la palabra del Eterno y dejarse guiar por Él. Hay una ricura en esa guianza que Él hace para que podamos nosotros pues seguir creciendo, seguir edificándonos en la palabra del Eterno, en que nuestros pasos como creyentes sean con certidumbre, sean plenos de confianza. Y bueno, de veras que todavía estoy pues extasiado con lo que el Eterno permite que ocurra en la preparación de la transmisión. Lo lleva uno por puntos que ni siquiera imagina uno, por aspectos que de entrada no piensa uno, vaya, simplemente, como les he dicho, es dejarse llevar por el Espíritu de Elohim para que Él haga lo que quiera, ¿sí? Para que Él nos lleve por donde quiera, por donde Él quiera que vayamos. Y bueno, pues es este tema en particular por lo que el Eterno abrió delante de su siervo, ¿sí? Se tornó en algo sumamente importante, y me doy cuenta cómo el Eterno alinea todo lo que Java Ministerios les ofrece a ustedes. Se van a dar cuenta en un momentito ese alineamiento que hay. Antes de entrar en materia y que la delicia de la grosura me gane, me presento nuevamente, Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, que transmite para todo el mundo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, ¿sí? Y bueno, pues estamos cerrando el tema de la oración, estamos cerrando el último tema de esta línea de formación, esta estructura de formación, este acomodo que el Eterno hace para darnos formación al creyente en general, al que se atreve, y al Javaíta en particular, ¿sí? 16 temáticas ricas en instrucción, ricas en convicción, ricas en posibilidades de entendimiento, de apertura del entendimiento por la gracia y obra del Espíritu de Elohim, ¿sí? Son temáticas que animan a un tema fundamental en el creyente, y lo remarco, mis hermanos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, este es un tema fundamental, y vaya que se ubica muy bien dentro de esa metáfora que el Eterno a su siervo le regaló. Esta metáfora de la embarcación en la cual transitamos en este mundo. Este mundo que le es inherente la oscuridad, no porque de origen así haya sido. El Eterno hace perfecta su obra, pero
el Satán la utiliza. Y el Eterno lo permite, ¿sí? El Eterno lo permite que él utilice, pues por la misma dureza de cerviz del Adán, del humano, del hombre y la mujer, vaya así, en términos sexuados. Entonces, es lo que hace que este ambiente mundano se oscurezca por el uso que le hace el Satán, tratando pues lógicamente de utilizar su mejor recurso, ya les he comentado, para hacer caer al ser humano, que es la tentación. Él se encarga de poner la tentación y el humano se encarga, tú, yo, de tomar la decisión de decir no o decir sí. Y en consecuencia, caer en la tentación, y es cuando entonces se constituye en una transgresión, en una ofensa, en algo que es contra de la voluntad del Eterno, es decir, en un pecado, ¿sí? O en la reiteración que implica alguno de los pecados, que se llama iniquidad, con la cual resulta difícil pelear con ella. Es una batalla que se lleva buen tiempo para ello. Y bueno, pues esta metáfora de la embarcación que nos ayuda a navegar por este mundo en la dirección hacia la eternidad, porque esa es la promesa que hace Yeshua. Mientras dure nuestro peregrinar, nuestro transitar en esta dimensión material, pues Él promete que por seguirle a Él y al Evangelio, daría 100 veces más todo aquello que dejamos, todo aquello que sacamos de nuestro corazón, todo aquello que nos tuvo en idolatría por tanto tiempo y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que es justamente idolatría, porque nos dejamos seducir por la cultura del mundo que te dice que primero está tu cónyuge o tus hijos, tu trabajo, etcétera. Vaya, no solo las figuras de madera, las figuras de yeso, las figuras de piedra, no solo es eso la idolatría, ¿eh? Es un sentido mucho más amplio, es más, tan simple y a la vez tan difícil. Todo aquello que quita del primer lugar, quita de tu corazón al Eterno, es idolatría, así de rápido, ¿sí? Y bueno, esa metáfora de la embarcación habla de que lo que nos permite navegar, es decir, que vayamos sobre el agua, es la emuná, la fe, dicho de manera cotidiana, la fe, ¿sí? O dicho de sentido común, la fe. Pero esa embarcación es movida por un viento suave o fuerte, dependiendo de cada quien, y que sale de nuestra boca. Y sale porque hacemos oración. Date cuenta, las velas se mueven de esa embarcación de tu muná por la oración. Es por ese vientecillo que sale de tu boca cuando elevas tu voz hacia el Eterno, cuando elevas tus manos hacia Él, cuando te postras físicamente de rodillas o cuando de plano vas directo al suelo y con cara al suelo, con nariz al suelo, ahí estás, postrado en una absoluta actitud de humildad, ¿sí? Y bueno, el timón que permite que esa embarcación no se desvíe es Teshuvah, ¿sí? Es justamente el retornar a nuestro Creador, a nuestro Dios, al Padre de nuestro Salvador, a Elohim, a Yahweh, ¿sí? Nuestro Padre también. Hacer Teshuvah implica corregir aquello que incluso por la vía de la oración, espiritualmente,
confesar los pecados, que implica tratar de hacer esa corrección de nuestra ascendencia, es decir, de nuestros antepasados. Los errores pasados que cometimos, los errores del pasado inmediato, ayer, antier, la semana pasada, hace un mes, etcétera, sí. A eso me refiero con pasado inmediato. Implica el que vayamos ante la presencia del Eterno, confesemos nuestra transgresión, nos confesemos culpables, hagamos nuestra petición de perdón, vayamos y pidamos perdón u otorguemos el perdón. ¿A quién? Lastimamos, a quienes herimos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros ademanes, con nuestra indiferencia, con nuestras palabras, el tono que le dimos, etcétera, no sé, ¿sí? Y otorgar y pedir perdón. Porque por eso lo dice Mashiach, ponte a cuenta de tu hermano antes de que entregues tu ofrenda, ¿sí? Y restituir, si es que hubo algún daño material, físico, monetario, financiero, etcétera, ¿sí? Eso es parte de la Teshuvah, ¿sí? Eso es parte de lo que Mashiach llama en la figura de Jesús, una figura griega, como arrepentimiento, ¿sí? Realmente en el corazón de Mashiach había la palabra Teshuvah, ¿sí? Pero bueno, Grecia se encargó de poner un nombre, de quitar el nombre santo y poner otro nombre, y con implicaciones doctrinales y de vivencia muy serias, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite transitar por este camino, por este mundo, vaya, ¿sí? En esa figura metafórica de la embarcación, ¿sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, como puedes ver, la oración es lo que impulsa tu emuná. Ya te lo he comentado, la oración, ese momento íntimo, ese lugar no físico, aunque puede serlo, cerrada la puerta atrás de ti, en el cuarto de guerra, si queremos retomar un concepto más moderno, vaya, sí. Un momento, un espacio, sí, un encuentro con el Eterno, con nuestro Padre Eterno, y al lado derecho, nuestro intercesor, rogando al Padre que nos escuche, haciendo su chamba de abogado, de elocuente intercesor ante el Padre, para con nosotros quienes nos confesamos culpables. Y aun quien no dice, espera Padre, no pongas todavía el hacha en el árbol, no lo cortes, déjame yo tratar de hacerle su rodete, de ponerle agua, fertilizarlo, podarlo, etcétera. Dale esa oportunidad. Esa figura metafórica también aplica para nosotros, vaya. Entonces, eso es lo que hace, ¿sí?, ese momento de oración. Y bueno, en estas 16 temáticas tú vas a encontrar te decía, muchos elementos de convicción. Vas a encontrar instrucción de tal manera que no vas a batallar para cuando tú te preguntas, bueno, ¿y cómo le hago para orar? Como yo me lo pregunté cuando recién iniciaba en mi llegada a los pies de Mashiach, escuchando la elegancia de las oraciones de los líderes congregacionales o de los hermanos que tenían más tiempo de conocer la palabra, vaya, sí. Y cuando pues finalmente la ayuda la encontré, no precisamente en el liderazgo, vaya, que se hacía dentro de la congregación, sino, bendito el Eterno, que me llevó a leer a otros siervos de Él que me iluminaron, me ilustraron para poder hacer la oración y finalmente llegar a ministerios y poder hablarles en estos términos. En un primer tema, se los voy a hacer una breve, muy rápida recuperación de las temáticas. Vimos un primer punto que se llamó la oración. Ahí vimos a quién se dirigía la oración, a quién dirigimos nuestra oración.
También se decía en dónde orar y las maneras de cómo acercarnos al Eterno. Está la instrucción dada, no es algo que se nos ocurra. Lo que sí les puedo decir es que esto no es una manera, ¿sí? Esto no es una manera. Hay formas que están muy claras ahí en la Escritura de cómo acercarnos al Creador, ¿sí? Un segundo punto que vimos, la oración contestada. Y hablaba de que la oración se contesta cuando hay rectitud y justicia, cuando se persevera en la oración. Y también vimos cómo hay enemigos de la oración, ¿sí? Entre ellos el doble ánimo, el sopor, el estupor, el letargo, la pereza, etcétera, entre otros. En la tercera temática, orar o no orar, vimos también aquellos enemigos de la oración que son la complacencia, la incredulidad, el desánimo. Pero también vimos las razones por las cuales orar al Eterno. Y la primera de ellas es porque es un Dios soberano. Y la segunda, porque es un Dios inmutable. ¿Sí? Entonces tenemos un Dios que es todopoderoso, todo soberano, es inmutable, es fiel, etcétera, en fin. Vea esas enseñanzas y te das cuenta de lo que te estoy diciendo. En un cuarto punto vimos también el por qué mantenernos en oración, por qué es necesario, conveniente y deber nuestro mantenernos en la oración. Lo primero es porque el Eterno depositó su poder en cada uno de nosotros, ¿sí? La segunda es porque por medio de la oración ese poder se libera. Y cuando nuestras oraciones suben al cielo, lo que hace el Eterno es poner su poder, su fuego en esas oraciones y las devuelve en términos de salvación, respuesta, como tú le quieras llamar. En un quinto punto vimos la actitud correcta ante la oración. Y vimos ahí que hay dos conductas que parecieran contradictorias. Una, hay que tomarlo en serio, porque la oración es algo serio, ¿sí? Ese sería el primer punto. Pero la segunda es que no lo tomes tan demasiado en serio. Ah, caramba, ¿cómo está eso? ¿Es en serio o no es en serio? Sí, es en serio. Pero no tan en serio de manera que llegues afanado a la oración y te impide entonces poder conectarte con el Eterno, ¿sí? En un sexto punto vimos la persona de la oración. Vimos primeramente en un primer tema que Yahweh es nuestro Padre, pero que hay un mal padre, ¿sí? Y está dicho en la Escritura, y ese es el Satán. Ese fue el segundo punto. El tercer punto es que nuestro Yahweh, nuestro Salvador Yahweh, Él es el buen Padre. Un séptimo punto, la oración de petición. Ahí fuimos entrando ya a los, digamos, los tipos de oración, ¿sí? Y la primera fue la oración de petición. Ahí vimos que el Eterno quiere que le pidamos. Quiere que establezcamos esa relación de humildad, de dependencia hacia Él. El segundo punto fue entender que su reino está aquí. Y el tercero, que su voluntad es mejor que nuestra voluntad. Así de simple, ¿sí? El octavo punto, vimos la oración de provisión, ¿sí? Y ahí enseñábamos que Dios quiere que oremos por provisión natural. Danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿sí? Pero ahí mismo estamos hablando de que estamos pidiendo, y el Eterno quiere que así sea, ¿sí?, la provisión espiritual. Entonces, mediante el Padre Nuestro pedimos por la provisión natural y por la provisión espiritual, mis hermanos. Y esto es necesario que estés consciente. Es decir, pides el pan para tu cuerpo, pero también estás pidiendo el maná. El maná, de hecho, para quien es más carnal, es el alimento natural, ¿sí? Si nos remitimos a la figura del maná en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero para quien es más espiritual, el maná, ¿sí?, es la palabra que le edifica, ¿sí?, la palabra que le da certidumbre, la palabra que le da dirección, la palabra espiritual que necesita, ¿sí?
Incluso, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no te pasa cuando realmente estás metido en esto? Que puede llegar la hora de comida y el cuerpo no tiene hambre. Porque estás alimentándote de palabra espiritual. Ahí donde puedes darte cuenta eso que te estoy diciendo del maná. La palabra es tal que te llena, te sacia, vaya, te impide que tengas hambre. Experiméntalo. Date la oportunidad de hacerlo. Un noveno tema, la oración de perdón. ¿Sí? Vimos dos subtemas aquí. Confiesa tus transgresiones, tus pecados, tus deudas y libera tus deudas. ¿Sí? Libera tus transgresiones, tus pecados, etcétera. ¿Sí? Un décimo punto, la oración de protección. Vimos ahí que nuestro Padre Eterno no nos tienta, pero sin embargo permite la tentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se constituye una prueba a ti. ¿Sí? Recuerda, el Satán es quien tienta. Eso lo vimos también aquí. ¿Sí? Dentro de la misma temática, imbricado, ¿sí? Dentro de las mismas temáticas, ahí lo vimos. El Satán es el que tienta, pero ante el Eterno se constituye una prueba para ti. Si tú la pasas, vas al siguiente nivel de emuná, ¿sí? Pero también al siguiente nivel de contienda con las entidades espirituales de maldad, al siguiente nivel de tentación, etcétera, ¿sí? Entonces el Eterno permite la tentación, sin embargo, el Eterno nos libra. Junto con la tentación viene la salida, ¿sí? Y vimos que ante ello, entonces, debemos orar. El 11º tema fue la oración de liberación. Y nuestro amado Maestro es quien nos libera. Esa fue parte de su tarea, de su chamba, del ministerio que vino, del servicio que vino a hacer, de la diaconía que vino a hacer a este mundo, vaya, ¿sí? Es Yeshua que nos libera. Lucas 4:18 y lo pueden encontrar. Y en los diversos ejemplos de liberación que hizo que están relatados en su biografía en los evangelios, vaya. Y es Yeshua también que nos da el poder para la liberación, ¿sí? Un 12º tema, la oración de poder. Y esa oración de poder se trata de su reino, ¿sí? Y también es por medio del poder. No es el poder en nosotros, es el poder investido en nosotros, ¿sí? Y que podemos utilizar gracias a nuestra obediencia, a nuestra sujeción, al cumplimiento de mandamientos y usando el nombre de Mashiach. Pero todo ello lo hacemos para gloria y honra de Yeshua y del Padre, para que el Padre se glorifique en Yeshua, ¿sí? Y glorificamos también de la misma manera a nuestro Padre Eterno. Vimos también la oración efectiva. Vimos la oración efectiva, el 13º tema. Y aquí, para que tu oración sea efectiva, es que necesitas perdonar. Y perdona para que seas bendecido en la oración. El segundo tema, trata bien para que seas bendecido en la oración. Y hay algo hermoso en esto. Si perdonas, si tratas bien al prójimo y eres obediente, 3 condiciones, mi hermano, entonces pide en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esa fórmula es lo que hace posible que podamos utilizar el nombre de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Salvador, y ejercer el poder que Él mismo nos dio para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sí? En el 14º tema, la oración de intercesión, Yeshua intercede por nosotros. Es nuestro elocuente intercesor, ya te lo decía hace un rato. Y el Espíritu de Elohim también nos ayuda a interceder, ¿sí? Y nosotros también establecemos esos puentes en la intercesión, ¿sí? Ayudados, asistidos por el Espíritu de Elohim. Y Mashiach se encarga de llevarlos hasta el trono de gloria. Y vimos entonces también un 15º tema, la intercesión eficaz. Y la intercesión eficaz tiene argumentos. Y los argumentos están en la misma escritura. Ahí están. Es cuestión de conocerlos y utilizarlos. Pero recuerda las condiciones que ya te leía. Tu fe en la intercesión
puedes salvar a otros. Es decir, tú te pones en la brecha, ¿sí? Abogas por otro, te anulas tu necesidad y entonces pides por la necesidad del otro, ¿sí? Y se hicieron una serie de consideraciones en torno a ello. Y estamos ahora con el 16º tema, manos a la obra con tu oración. Y encontramos que, en primer punto, todos son nuestros prójimos. Ese fue el primer tema, que se dividió en dos partes. La enseñanza se llevó a ese punto. Y ahora vamos a ver el tema número 2. Mediante la oración expresas tu fe, tu emuná. ¿Sí? Mediante la oración expresas tu fe. ¿Sí? Nuestra fe. Y aún más das muestra de emuná. ¿Sí? Y estos separados, ya te mostraré que realmente emuná engloba al concepto griego de fe, ¿sí? Son los fundamentos esenciales del ser de un creyente, ¿sí? Tú eres un creyente, entonces la fe y la emuná son componentes fundamentales de ti, de tu vida. Porque la vida de un creyente, como tú, como yo, se resuelve y debe transcurrir en y con emuná. Se significa, como dicho metafóricamente y poniéndolo en un plano sensible, esto es como el sudor que se hace evidente después de una sesión de ejercicios, vaya, ¿sí? O bien, si quieres verlo de otra manera, con otra intensidad, es ese sudor que se transpira cuando hace calor en los días de canícula, cuando andas en la calle, que si bien no es abundante, está en tu piel y a veces es perceptible por quienes están cerca nuestro, vaya, cuando el desodorante no hace el trabajo que le corresponde. Así es la emuná, se transpira, se suda, se huele, es muy perceptible. Pues bien, este aspecto de la vida del creyente, cuando vas a la intimidad con el Eterno, a un encuentro en lugar secreto, es algo sumamente importante. Y mira, de entrada déjame te digo que emuná lo vamos a desarrollar en el próximo tema. Es ahorita nada más así como que un probete para darte a entender la importancia de este tema que estamos abordando. La emuná significa firmeza, estar firme, ¿sí? Habla de estar seguro, habla de moralmente ser fiel. Dicho rápidamente, hay una manera más descriptiva, más detallada, pero eso hasta cuando vengamos al tema te lo voy a trabajar en detalle. Y ya lo he hecho en algunos programas, de hecho. Este es el concepto que Yeshua era el concepto que sostenía su vida, cotidiana, que sostenía su hacer, su pensar, su decir, su caminar, etcétera, ¿sí? Sin embargo, Grecia utiliza una palabra que se llama pistis, ¿sí? Y esta palabra pistis, palabra griega, quiere decir persuasión, credibilidad, convicción, ¿sí? Y déjame, te digo que esta palabra tiene como base la palabra peizo, que quiere decir, es un verbo, que quiere decir convencer, mediante argumentos verdaderos o falsos, vaya. Implica pacificar, conciliar, asentir o descansar. Pero déjame, te digo algo, y esto fue lo rico de lo que el Eterno me dio, y a propósito de que estamos viendo ahorita el espíritu de Grecia, por eso te decía que el Eterno se encarga de alinear toda la oferta que hace Java Ministerios. ¿Sabes qué? Este concepto de peizo tiene que ver con la seducción. Y específicamente el terreno de la seducción sexual. ¿Sí? Mira, Pitágoras tiene en su nombre esta palabra,
Peizo, ¿sí? Peito también, vaya, ¿sí? Y su nombre quiere decir el que convence o persuade con la razón en la plaza o en lugares públicos donde la gente se reúne. Eso es lo que quiere decir Pitágoras. Entonces, este es más un componente de persuasión mediante argumentos, ¿sí? Pero también esta palabra es el nombre de una diosa de la mitología griega, Peitho, que significa persuasión. Y era la diosa o daimon, demonio, que personificaba la persuasión, la seducción y el encanto. Date cuenta, mi hermano. Date cuenta, mi hermano, de las implicaciones que tiene este concepto, ¿sí? Grecia, haciendo de las suyas, con la palabra del Eterno, disfrazando la maldad con palabra que tiene santidad, sí. Sí, sí la tiene, aunque contaminada, ¿sí? Y en la mitología romana, Peito o Peitho recibía el nombre de Suadela o Suada, ¿sí? Y esta diosa es la pieza fundamental, es algo importante en todo el proceso de institucionalización de la homofilia. En la Grecia, la homofilia era algo permitido, fomentado, por tanto deseable, con la que se conducía a los jóvenes, a los muchachos o las muchachas, en su transición a la vida adulta. Por tanto, esta diosa se enfoca, comprende, así pues, tanto el aspecto de la seducción y atracción erótica como el de la confianza, fidelidad y lealtad mutua que fundaban la Grecia antigua, la ciudad, el matrimonio o las propias relaciones de hemofilia con los que, te reitero, los muchachos eran llevados hacia la vida adulta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? ¿Sí? Por tanto, con esto lo que te quiero decir, este paréntesis que hice, es que necesitamos volvernos. Utilicemos la metáfora, sendas antiguas. Démosle ese sentido, ¿sí? Es decir, a la Torá. Es decir, al corazón no de Jesús, sino de Mashiach, de Yeshua HaMashiach, ese que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que vendría a dar libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos, en fin, etcétera, 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 ¿sí? Necesitamos volver a Él, ¿sí? Y bueno, necesitamos entender, esto nos lo dice el Rav Shaulo en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, y que además Él premia, galardona a los que le buscan, ¿sí? Date cuenta de la importancia de la fe, de la emuná. Y Él mismo dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si recuerdan la manera en que el Rav Shaulo dice cómo la fe, la emuná crece, cómo se constituye, cómo se hace real, lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim, ¿sí? Y nos advierte, fíjate, lo importante que es, el Eterno nos advierte en un ejemplo muy, muy serio, muy serio, de la Torá, ¿sí? En Números 20:12. ¿Sí? Ve tomando nota,
para que tú, por tu cuenta, no te la creas y estudia. Recuerda que lo que te he dicho. Ahorita suspende el razonamiento, ¿sí? Ahorita dispón tu corazón, disponte de lápiz, cuaderno, pluma y anota, registra para que después vayas tú a estudiar, ¿sí? A que seas llevado disponiendo tu corazón, por supuesto, a donde el Espíritu de Elohim tiene reservado llevarte, ¿sí? En Números, en Bemidbar 20:12, hay un pasaje en el cual, por cuestiones de emuná, Moshe y Aarón no entraron a la tierra que les había prometido. Textualmente dice así: entonces el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no hicieron que se confiara en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel, por ello ustedes no llevarán esta congregación a la tierra que yo les he entregado. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, a Moshe se le ordenó que le hablara a la piedra para que dejara salir agua. Sin embargo, Moshe, delante del pueblo de Israel, golpeó la puerta, perdón, la piedra. Lo golpeó una vez y esa piedra dejó salir algunas gotas. Tuvo que golpear por segunda vez para que entonces esa agua diera o soltara, esa piedra soltara agua abundante. Entonces, esta fue la falta de Moshe. Aquí, cuando dice el Eterno, porque ustedes no hicieron que se confiara en mí, esto fue porque lo hizo delante del pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel dijera, si esta roca, que no puede hablar ni oír, ni necesita ser sustentada, aún así cumple la palabra de nuestro Elohim, del Omnipresente, con mayor razón nosotros debemos cumplirla. El Eterno quería que él fuera santificado de esta manera. Sin embargo, Moshe reaccionó, una reacción carnal, y fue lo que ocurrió. Y por esa razón es que no entró a la tierra prometida. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, mis hermanos? Es algo importante, vaya, sí. Que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre eterno. Porque Él quiere que lo hagamos por un acto de voluntad puro, libre y sin coerción. Cuando tú entiendes esto, cuando lo entiendes desde el concepto de Muná, entonces sabes que entras a la oración y entras agradeciendo aún aquello que no es cómodo, aquello que nos pone en aflicción. Agradeces, por supuesto, lo bueno, la bendición, lo que llamamos y conocemos como bendición. Pero agradeces también lo que parece no ser bendición. Y que ya te lo he dicho, sin embargo, detrás de ello está la justa misericordia del Eterno. Ahorita te voy a llevar un poquito más a ello. En Juan 8:24 también se nos dice algo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Así dice. Pero también nos dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ojo con esto, mis hermanos. ¿Cómo vas a tu oración? Porque hay oraciones que se acomodan fácilmente en esta línea, que suenan más a soberbia, arrogancia, altivez, a orgullo, que a una oración plagada, empapada de emuná. Mas el justo, por su emuná vivirá, por su emuná,
Porque el que se envanece es impío. Fíjate, aún teniendo la palabra, se comporta como un impío. ¿Sí? Porque responde a sus concupiscencias. El orgullo es algo muy carnal, vaya, ¿sí? Y entonces lo que parece una oración muy elegante, rimbombante, etcétera, sin embargo detrás hay insolencia. Y además, bueno, hay otra serie de cuestiones que implican en esto, vaya así. Sin embargo, en Oseas 2:22 algo nos dice muy importante. Y te desposaré conmigo en fidelidad, en emuná, y conocerás a Jehová, a Yahweh, a nuestro Padre eterno. Te desposaré conmigo. Ojo, te está hablando a ti. Te desposaré a ti, a mí, conmigo en fidelidad. Y solo de esa manera es que podrás conocer a Yahweh. ¿Sí? Esa es la manera, es una promesa que está ahí. En Lamentaciones 3:22-23 dice, por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Porque pues, es que en realidad las bondades del Eterno nunca cesan. Por eso te hablaba de la justa misericordia que hay detrás de cada aflicción. Y de hecho, sus misericordias nunca fallan. No hemos perecido por causa de nuestra iniquidad. Y grande es su fidelidad, su promesa, su firmeza, su inmutabilidad. Cumple lo que promete. Y a veces oramos el Salmo 119:75, pero no somos conscientes de ello. Bajo esto que te estoy diciendo, dice, conozco, oh Yahweh, que tus juicios son justos. Y ojo, y conforme a tu fidelidad, ahí está la palabra emuná, me afligiste. Ojo con esto. ¿Sí? O sea, la aflicción es parte de la fidelidad del Eterno, como un acto de bondad y misericordia hacia ti y hacia mí. Por eso es que necesitamos llegar a la oración con agradecimiento, aún por su justa misericordia. Porque entonces lo que hacemos al renegar, al quejarnos, es no aceptar la voluntad del Eterno, que se muestra en una oportunidad de retornar a Él mediante la justa misericordia, mediante la oportunidad de vida que nos da. ¿Sí? Y mira, en Isaías 11:5, y lo traje para que veas también algo a propósito de la emuná, ¿sí? Pero es algo de lo cual habla el Rab Shaulo, y aquí con esto te doy garantía de lo que se dice en el Nuevo Testamento, hablado por un judío que se llama Rab Shaulo, está en referencia y sustentado en la Tanaj. ¿Sí? Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad, la fe, la emuná, ceñidor de su cintura. ¿De qué hablaba el Rab Shaulo en la armadura de Dios? Aquí lo tienes, ¿sí? Yo no sé si realmente el Rab Shaulo habló de esa armadura, me parece que no, porque no creo que haya amado la armadura romana, ¿sí? Más bien habla de esta armadura espiritual que ya te comentaba, es la armadura de Elohim, es espiritual, aquí lo tienes, ¿sí? Y será la justicia, la rectitud, la voluntad del Eterno hecha obra en nuestras vidas, la que nos va a ceñir nuestros lomos. Y nuestra emuná, la fidelidad, ceñirá nuestra cintura, nos da el poder, la fuerza para caminar, para ir adelante. ¿Sí? Y en Salmo 92:2 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Tu fidelidad habla también de humildad. ¿Qué es lo que hacemos en la mañana los jabaitas? Al abrir los ojos, ¿qué es lo que hacemos?
Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma en tu misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Emunateja, tu fidelidad. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está la razón de ser de esa oración que es dicha lo más inmediato. De hecho, es al abrir los ojos, pero a veces ocupamos nuestra mente en otras cosas, ¿sí? Inmediatamente al abrir los ojos, levantar nuestros brazos, estando ahí acostados y decirle: te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma en tu misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Aquí está, mi hermano, ¿sí? Porque de esa manera declaramos en la mañana la bondad de Él, al poner vida nuevamente en nosotros, ¿sí? Y reconocemos su fidelidad. Y en la noche, en nuestra oración de la vida, damos gracias por todo ello, ¿sí? Reconocemos su fidelidad, ¿sí? Porque ha cumplido la promesa de vida. ¿Sabes qué? De la promesa de largura de días y añadidura de años, ahí está, ¿sí? Entonces, mi hermano, en tu momento de oración personal, inclusive en compañía de otros, tú puedes decirle al Eterno que crees en Él, que crees que Él existe, que le puedes decir que tengo la plena confianza de que tú eres el único Dios verdadero. Puedes decirle: le creo a Yeshua, tu Hijo amado, pues así Él me enseñó. Puedes decirle: creo firmemente que eres el único Elohim vivo y dador de vida, que eres mi guiador y mi razón en este mundo eres tú, y que tú estás guiando mi vida en el cumplimiento de un llamado, de un propósito y en el servicio a través de un ministerio. Le puedes decir: creo en tus promesas y también en las que tu Hijo Yeshua me hace en su evangelio. Con todo ello en mi corazón, y aún más, Padre eterno, es lo que me tiene aquí ante ti, a tus pies, ante tu trono de gloria, ante tu presencia y la presencia de tu Hijo Yeshua. ¿Sabes qué, Padre eterno? En este momento, aquí no cabe mi soberbia, ni ningún otro, pues sé que tú me supervisas y en tu justicia me brindas tu bendición, ¿sí? Pero también tu justa misericordia cuando me desvío de tu voluntad, y que ello tiene tras de sí tu inmensa misericordia y amor hacia mí. Pues si me aplicaras tu justicia, ¿qué sería de mí? Como puedes ver, como se puede percibir, tu oración es el único medio en donde vas a expresarle tu emuná. Esa expresión saliendo desde tu corazón. Lo vas a expresar mediante palabras, sí. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes emuná, tu corazón va detrás de esas palabras. Las sigue, esas palabras que tú emitiste con tu boca. Y es ahí precisamente, mi hermano, mi hermana, donde propicias tu relación personal con Él. Y también con su Hijo. Porque ¿sabes qué? En la oración harás y dirás tal como Él te instruyó, como Él te lo dijo. Pide en mi nombre, no dudando en tu corazón, ¿sí? Creyendo que lo recibiréis. Y te será dado, te será hecho. Y ante el mundo ocurre algo, o debe ocurrir algo de suma importancia. Esa fe que tú hablas, esa emuná que tú hablas con tu boca en lo íntimo, se convierte en hechos concretos, ¿sí? En obras, en una forma de vida que da cuenta
y que se constituye en un círculo virtuoso de tu emuná. Si tienes emuná, inevitablemente vas a la oración. Y la oración hace que reverbere tu emuná, hace que crezca tu emuná. ¿Sí? Date cuenta, mi hermano. Date cuenta de la importancia de ese momento íntimo, ¿sí? En el cual, cuando realmente vas sin arrogancia, sin altivez, en donde no cabe la soberbia, en donde solamente cuenta la gracia, el perdón, el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Es donde tú agradas al Eterno, es donde tú estableces esa relación con el Eterno, mi hermano, mi hermana. Date cuenta, date cuenta. Y esto es para que tú pongas manos a la obra en tu oración, pero con todo esto que te estoy diciendo es para que tú tengas la certeza de entrar a la oración. ¿Sí? Reescucha lo que te acabo de decir, toma tus notas y estudia. Inevitablemente tienes que estudiar. No es un acto esotérico, es un culto racional, lo dice el Rab Shaulo. O sea, implica el razonamiento también. Es palabra espiritual, cierto es, pero implica también que esté metido tu razonamiento. ¿Sí? Que adores lo que sabes, lo que conoces, a quien conoces. Así lo dijo Yeshua, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces date cuenta de la importancia de que tú expreses, de que tú expresas en tu momento de oración tu emuná. ¿Sí? Y bueno, hago un paréntesis para saludar a mis hermanos, a mi hermanita Rosy Lugo, Sotolamarina, un saludo hasta allá, mi hermanita nuevamente, a mi hermanita Gladys, hasta Colombia, un gusto saludarle, vi que se conectó mi hermanita, un gusto poder saludarle nuevamente, mi hermanita, un gusto para mi esposa, que está conectada, gracias amor que estés acompañándome aquí en este momento, en el que este siervo está sirviendo al Eterno en este ministerio. Mi hermanita Marta Reina, Shalom, Marilyn Solano, qué bueno mi hermanita, qué bueno, adelante, adelante, que yo creo que esta enseñanza le va a abonar, le va a fertilizar más esa fe que usted ha sentido reverbera en usted. Mi hermano Héctor, un gusto saludarte, mi hermano Shalom, Shalom, mi hermanita Ninfa, mi hermanita Shalom, Joyce Arabel también, Shalom, Shalom, buenas tardes, mi hermanita Ali Gallegos, un saludo para todos ustedes, un saludo para mi hermanita Rosy Aguilar hasta Zumpango, que recientemente estuvimos por allá, para Rosy, para Avi, para Alondra, para Margarita, para, bueno, todos los hermanitas de allá de Zumpango, Oscar, en fin, que por allá estuvieron con nosotros, una delicia haber estado con ustedes, un ambiente que se respira fe, convicción, confianza, firmeza, preciosos momentos que en la semana pasada, desde el martes, desde el lunes por la noche que llegamos a esa localidad hasta el viernes por la mañana que nos venimos, se respira todo eso, un ambiente muy rico, bautizos, matrimonios, el Señor haciendo su obra, el Señor bendiciendo a todos los zumpanguenses a través de ustedes, en fin, en ese lugar en el que hay tanta necesidad de que la palabra del Eterno, la palabra limpia, la palabra pura, llegue hasta ellos. Un gusto saludarles, mis amados hermanos. Y mis hermanos jabaitas también de aquí de la localidad, un gusto a todos ustedes, los que no han comentado, pero que seguramente se conectaron, están viendo la transmisión, a mis hermanos jabaitas de otras localidades de Estados Unidos, de Costa Rica, Puerto Rico, de Venezuela, en fin, un gusto saludarles, transmitiendo aquí desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, pues el tiempo se ha ido, el tiempo ha terminado.
Pues les reitero, mis hermanos, les reitero la invitación para que permitan ustedes que el Espíritu de Elohim los conduzca. Los invito a que se dejen llevar. Se dejen llevar. ¿Qué tal, mi hermanazo? Mi hermanazo Fernando, Isaac, nuestro pastor. Un gusto saludarte, mi hermanazo. Aquí estamos echándole ganas. El Eterno obrando. Y bueno, permítanse esa delicia para que crezcan ustedes llevados por Él, vaya así, para que sientan la delicia de la grosura que el Eterno nos regala, ¿sí? Cuando nos disponemos, cuando nuestro corazón está dispuesto a ser llevado por los recovecos que tiene su palabra hasta donde Él quiera llevarnos, ¿sí? Y este tema es muy importante, muy importante. Mediante la oración expresas tu fe, tu emuná, ya te he dicho. Si bien no es una palabra tan inclusiva, tan amplia, la palabra pistis, que es la palabra griega para fe, sin embargo la palabra emuná es una palabra muy, muy, muy amplia que, te lo reitero, engloba, pone dentro el concepto de pistis, nada más que con palabra santa, con el lenguaje del cielo, con las letras del cielo, con las letras que tienen un significado tan, tan profundo, y no un significado carnal, un significado que, pues desafortunadamente, el espíritu de Grecia lleva a lo carnal, ¿sí? Conéctate a Java Ministerios en Shabbat. Estamos trabajando. Nuestro pastor está recibiendo instrucciones, está haciendo llegar los temas referidos a desnudar, a conocer la manera en que Grecia obra. Y mira lo que el Eterno hoy regaló, ¿sí? Imagínate, detrás de la palabra pistis está la palabra peizo, y peizo es una diosa o daimon que tenía que ver con la homofilia. Ay, Señor, de veras, cuán bello eres, Padre Eterno, que abres la visión a tus hijos. Hermoso, hermoso. Estoy disfrutando esto, porque además veo la mano de Él alineando todo lo que hace Java Ministerios en un solo espíritu. Nos vemos el próximo martes, mis amados hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Seguiremos todavía con este tema, manos a la obra con tu oración. Es un tema rico, delicioso, sí, como todos lo han sido, vaya, sí. Los espero aquí el próximo martes, en punto de las 17 horas. Si el Eterno no dispone otra cosa, aquí nos veremos. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Shalom.